Tras más de 2 años utilizando diariamente Obsidian, me veo con el deber necesario y potestad necesaria para mostrar y diseccionar los community plugins o plugins de la comunidad o complementos informáticos de terceros. Y algunos son tan potentes que llevan conmigo desde que inicié con Obsidian. En los últimos tiempos, Obsidian ha sufrido un crecimiento de usuarios explosivo y esto ha dado como resultado una introducción de muchísimos nuevos plugins creados por particulares en la respectiva tienda de Obsidian. Quédate a ver este vídeo porque te puede ayudar muchísimo. Imagínate que un cualquiera loco como yo, que lleva más de miles de horas utilizadas en Obsidian, que coja y quiera regalarte su tiempo para darte estas pequeñas perlas, que tras mucho rebuscar entre los cientos de los plugins de la comunidad existentes haya podido encontrar, es una oportunidad suprema para poder aprender nuevas funcionalidades gratuitas a implementar. Existen más de 1000 plugins en la comunidad el día 21 de noviembre de 2023. De aquí a unos meses no me parecería extraño que llegáramos a los 2000. Como soy consciente de que en esta video lección vamos a hablar de decenas de plugins, para no saturaros he decidido agruparlos en distintas categorías. Plugins esenciales, fundamentales, relacionados con el diario personal, relacionados con el mantenimiento de la bóveda, con contenidos consumibles, con la estética, modificación del entorno o de los espacios de trabajo dentro de Obsidian y otros, una especie de cajón desastre. Hago ahora un paréntesis para explicar que es muy interesante que vosotros vayáis a ver la descripción del vídeo, pues ahí voy a fijar todas las video lecciones que tenga relacionadas con las temáticas que vamos a tratar, pues la mayoría de plugins de los que voy a hablar van a tener su respectiva video lección en mi playlist o lista de reproducción de YouTube del curso de Obsidian. Y no solo eso, sino que en el futuro me gustaría seguir ampliando todos estos plugins y cosas que se pueden hacer con nuevas video lecciones, así que estad atentos. Empecemos. Mi nombre es Víctor Alonso y estáis en Victólogo. Empezaré por la sección de plugins esenciales, plugins que cualquier persona debería de utilizar independientemente del uso que le dé a Obsidian. Es más, los veo tan importantes y básicos que espero que se implementen de manera correcta nativamente dentro de Obsidian en el futuro más cercano posible. El plugin Copyblock Link lo que nos va a permitir va a ser poder desde la vista de fuente o edición de una nota, haciendo clic derecho y escogiendo la opción de Copy Link to Block o copiar el enlace del bloque de esta nota llamada guía reglas de Markdown y HTML, copiar en mi portapapeles esta referencia identificativa de este bloque que está parpadeando de esta nota y como se me ha copiado en el portapapeles puedo darle ahora Control V para pegarlo y directamente tengo el enlace a esta nota específicamente al bloque escogido. Sé que parece algo muy básico, pero es que no está nativamente en Obsidian y creo que sí que debería de estar. Con el plugin Wrap with Shortcuts lo que nosotros vamos a poder hacer va a ser envolver o delimitar un texto que nosotros vamos a seleccionar para meterles unas etiquetas de inicio y de fin. Y todo esto mediante atajos de teclado. Si nosotros nos vamos a las opciones vais a ver cómo yo lo tengo configurado. Lo tengo configurado de tal manera de que yo voy a poder crear con distintos atajos de teclado rápidamente flechas hacia la izquierda, derecha, arriba, abajo, como ciertas etiquetas de HTML. Es decir, vamos a verlo con un ejemplo real. Ved que yo con un atajo de teclado puedo crear mis flechas. Todavía no sé cómo hacer que no me salgan dobles porque estas luego las tengo que eliminar, pero igualmente esta es una funcionalidad que a mí me encanta. Al igual que yo puedo crear ahora mismo palabras en negrita mediante HTML con mi atajo de teclado, por ejemplo negrita, puedo tener etiquetas de break o de salto de línea, etiquetas para centrar el texto, lo mismo para un texto tachado, lo estoy haciendo de las dos maneras para que veáis que si no está nada seleccionado aparecen las etiquetas o los símbolos y aquí es cuando tú podrías escribir o directamente seleccionas y ejecutas. También para texto itálico o cursiva, también para sub
índice, para superíndice e incluso para subrayado, que no sé por qué no existe, pero debería estar predeterminadamente en Obsidian. Y ya de paso, pues os muestro cómo tengo estas etiquetas de HTML que me sirve para que cuando yo hago un copia y pega de un vídeo de YouTube, normalmente mío, se me muestre un marco y se me centre el vídeo empotrado. Por ejemplo, imaginad que de aquí a aquí es simplemente un vídeo de YouTube. Pues bien, gracias a esta clase que he creado yo con un snippet o fragmento de CSS, tiene este marco bien chulo con este hover y encima se me centra. Todo esto gracias a Wrap with Shortcuts. Para una mayor creación de tablas en formato Markdown, Advanced Tables es el plugin que nosotros necesitamos. De esta manera nosotros, escribiendo una línea vertical, escribiendo por ejemplo columna 1, dándole a tab, columna 2, dándole a tab, dándole a columna 3 y luego dándole a intro, acabamos de crear 3 columnas y vamos a crear nuestra primera fila, fila 1.1, fila 1.2 y fila 1.3. Y así podríamos seguir escribiendo para crear tablas de una manera muchísimo más rápida que si tuviéramos que hacerla manualmente sin la ayuda de este plugin. Que además nos centra y nos ajusta el ancho de las columnas según los elementos y su extensión. Usando el plugin Sentence Navigator, nosotros, he puesto aquí un texto para que veamos su función, podemos manipular o modificar las oraciones como una unidad manipulable, ya sea porque estamos, imaginad aquí, si esto pasa se verán como una bla bla. Podemos eliminar el texto que está antes con un atajo de teclado, en mi caso es Alt Backspace, voy a eliminar lo que esté entre un punto y la ubicación de mi cursor, o al revés, si mi cursor está aquí y pulso Alt suprimir, yo borro el texto que está entre mi cursor y el siguiente punto, borrando de paso el punto. Vamos, que los puntos delimitan oraciones y esto tiene una sinergia increíble con la función nativa de eliminar una palabra anterior si tú pulsas Control Backspace, Control Backspace, Control Backspace, o posterior Control suprimir, que nos da Obsidian por defecto, porque si no, si das Backspace solo puedes eliminar de uno en uno y si das suprimir solo puedes eliminar de un carácter en uno. Gracias a Mouse Wheel Image Zoom nosotros vamos a poder en el modo lectura, mirad, acabo de pegar una imagen, estamos en el modo fuente, si nos vamos al modo lectura, manteniendo pulsada una tecla del teclado, en mi caso es Alt, y moviendo la ruleta del ratón, modificar el tamaño de la imagen, y si nos vamos al estado de fuente, vamos a ver cómo es cierto que se modifica. Y la cantidad de píxeles que se incrementa o que disminuye cada vez que le damos nosotros al atajo de teclado, podéis ponerlo vosotros de manera predeterminada. Como el uso de listas, tanto ordenadas como numéricas en las notas de Obsidian, es un punto clave para incrementar la eficacia con la que creas listas, ya sean listas no ordenadas o en formato de bullet, como las listas ordenadas, Outliner es el plugin que vamos a utilizar para poder mover elementos dentro de estas listas rápidamente con un atajo de teclado, como por ejemplo yo que puedo hacer Alt flecha para ir moviendo un elemento con todos sus elementos hijos, mirad, para arriba, para abajo, respetando siempre la jerarquía en la que se encuentra dicho elemento, como una vez que yo estoy escribiendo, si pulso Enter puedo seguir escribiendo, si pulso 2 veces Enter empiezo a salir de la jerarquía en la que estaba escribiendo, si pulso Tab se vuelve a intentar donde yo estoy escribiendo y si pulso Shift Tab, como veis, puedo sacar un elemento hijo, un elemento embebido que estaba muy desplazado a la derecha de una lista hacia la izquierda para que gane rango en dicha jerarquía. No solo eso, sino que tiene una opción de crear unas especies de líneas verticales, no son estas, pero está la opción porque este tema que estoy utilizando ya las tiene, y además tiene una opción en la cual nosotros podemos reordenar los elementos simplemente con drag and drop, es decir, clicando, arrastrando y soltando. Con el plugin Tag Wrangler nosotros vamos a poder renombrar nuestras etiquetas donde quieran que estén. Por ejemplo, esta etiqueta de completed está en 363 notas desperdiciadas por toda mi bóveda de Obsidian. Imaginad el tiempo que voy a gastar yendo a cada una para renombrarla. Si yo quiero que esta etiqueta que pone completed pero con 2 Ds, porque por la razón que sea lo he escrito mal sin querer y quiero que se me guarde como completed pero bien escrito en inglés, le podría dar clic derecho, darle a rename o renombrar, voy a poner el nombre que quiero, le doy a continue o continuar y me dice, oye, que esta etiqueta se va a fusionar con esta otra, porque como le estoy cambiando el nombre de completed D con completed a secas, solo va a existir una etiqueta de estas dos. Le doy a continuar y vais a ver cómo a poco se me va a ir cada una de estas etiquetas de mis 150 notas de Obsidian a renombrar. Imaginad lo
que sería ir una a una. Aquí me sale, oye, la operación se ha completado correctamente. Creedme que este plugin cambia las reglas del juego atendiendo a las etiquetas. Y no solo eso, sino que como vemos está muy bien el panel, ya que te permite colapsar y descolapsar de la etiqueta madre todas sus etiquetas hijas. Y si por ejemplo como aquí vemos algún error, pues lo mismo. Y además si pulsamos clic derecho podemos ver que tiene otras funcionalidades, pero con lo que ya os he mostrado le vais a sacar un partido increíble a este plugin. Las notas a pie de página son un recurso muy interesante para poner información adicional en tus notas sin que éstas se vean, a menos que tú quieras, porque a lo mejor no es información muy relevante, sino es una especie de extensión de eso que estás explicando. Y con Better Footnote vamos a poder previsualizar directamente nuestras notas a pie de página sin tener la obligación que bajar hasta abajo del todo para poder verlas, pues como estamos viendo se observan automáticamente cuando sobreponemos el cursor a dicha nota de pie de página. No solo eso, sino que si le hacemos clic, ahora mismo acabamos de fijar la nota y nosotros podemos irnos para abajo y luego volver para ver que sigue desplegada, y si volvemos a hacer otro clic fuera se nos quita. Y si te gusta la opción nativa de clicar e ir abajo, simplemente le das doble clic y te lleva a la nota de pie de página, vuelves a hacer otro clic y vuelves. Si sueles utilizar tablas con estilo Markdown dentro de tus notas de Obsidian, como es mi caso, Shorttable es un plugin muy importante que debes conocer. Una vez instalado, nosotros podemos clicar en las columnas de las tablas y de esta manera se nos van a ordenar los elementos de la tabla según la columna escogida y según un orden alfanumérico, de la A a la Z o de la Z a la A. Yo lo suelo utilizar mucho para ciertas bases de datos en las que tengo tablas, en las que tengo fichadas, por ejemplo, mis películas por ver y quiero organizarlas a lo mejor por título, por el año, o si yo les he puesto nota, por la nota que yo le doy o la nota que le dan otros. El plugin Settings Search nos da una barra de búsqueda en nuestra sección de ajustes. Busca dentro de esta sección cualquier apartado dentro de cualquier otra temática o sección, incluyendo los community plugins y los core plugins, que anda que no son pocos, y de esta manera te filtra según el texto que pongas, como por ejemplo Ribbon, cualquier opción dentro de ajustes que tenga dicho texto. Por eso, por ejemplo, yo suelo utilizarlo mucho cuando no tengo ni idea de dónde se ubica una opción, como el Ribbon Menu, porque imaginad que si no, obligatoriamente tendría que saber que está en Appearance o apariencia, y ahora pues mira, entre todas estas opciones búscalo tú, mira, aquí está, pero directamente si lo escribo desde aquí y le doy a esta flecha, me lleva, me lo marca y entro. Commander es un plugin súper interesante para crear tu propio entorno de Obsidian a tu gusto, ya que podemos personalizar tanto el espaciado de los iconos, de las opciones de comando. Mirad aquí, mirad, ¿qué pasa si lo pongo yo al máximo? Pues que esto se me va lo máximo espaciado posible, y si quiero que esté menos, pues lo pongo menos. No solo eso, sino que tiene muchísimas opciones. Lo que acababa de explicar del Ribbon también lo tiene, lo que pasa es que con las últimas actualizaciones Obsidian lo implementó de manera nativa, pero que sepáis que también podéis modificar esta cinta con iconos de comandos, la barra de estado, esta de aquí abajo, el menú de las notas, y vamos, que podemos personalizar cualquier menú disponible en Obsidian, añadiendo, eliminando, reordenando, editando u ocultando sus comandos. Con Recent Files nosotros vamos a tener una sección específica, me gusta a mí mucho ponerlo en mi barra desplegable izquierda, para que nosotros podamos observar las últimas notas abiertas y de esta manera tenerlas ordenadas siguiendo un criterio cronológico de apertura y pudiendo volver a tus últimas notas abiertas en el caso de que lo necesites. Y el último plugin esencial, que podría haberlo metido en fundamental, es Paste URL into Selection. De esta manera nosotros podemos insertar una URL copiada en nuestro portapapeles en una nota de Obsidian utilizando el formato Markdown, ya que simplemente vamos a necesitar pegarlo. Por ejemplo, imaginad que yo aquí tengo un texto cualquiera y aquí pongo un enlace. Imaginad que yo estoy en Wikipedia y hay un artículo sobre el enlace y yo quiero copiar la URL de esta página y quiero pegarlo. Normalmente lo que se suele hacer es le pones aquí un corchete, te vas a la izquierda, abres paréntesis, cierras paréntesis y pones el enlace, y de esta manera has creado un enlace externo utilizando un texto como base. La segunda manera de hacerlo más rápida es poniendo un atajo
atajo de teclado o yéndote a la paleta de comandos, aunque esto es menos rápido, y escoger Insert Markdown Link o directamente el atajo de teclado, como ya os he dicho antes, Control K en mi caso. Y ahora pegaría el enlace que he copiado, la URL. Pero más rápido aún es instalando este plugin y ya que tenemos la URL copiada en el portapapeles, directamente lo pegamos y ya está. Ahora vamos a pasar a explicar la categoría de los plugins fundamentales. Son plugins que no son esenciales para cualquier usuario de Obsidian, pero que sí que nos aportan funcionalidades muy interesantes e importantes. Y a nada que gastes unos pocos minutos en aprender a cómo utilizarlos, y algunos sí que son específicos, entonces a lo mejor no te interesan, pero que con una pequeña inversión inicial te van a dar un gran retorno. En mi caso de uso personal, como utilizo todos los días Obsidian y para varias áreas distintas de mi vida, soy tan buen usuario de Obsidian que estos plugins puedo incluso amarlos más que los plugins esenciales. Pero lo dicho, y os vuelvo a avisar que son más específicos, un poquitito más de nicho y además son más complejos de utilizar. Empecemos hablando de Better Word Count, un plugin que va a reemplazar al core plugin Word Count, el cual recomiendo que esté inhabilitado para que este otro esté habilitado, porque este lo que te va a permitir es, si no tienes nada seleccionado, te va a decir el número de palabras, el número de caracteres que tiene dicha nota. Esto es algo que me molesta, que si sobrepones el cursor durante un rato te aparece este icono que lo clicas y se quita, no sé por qué. Pero lo interesante viene cuando estás seleccionando un texto que en tiempo real se te muestra el número de palabras, el número de caracteres que estás seleccionando, cosa que el core plugin o plugin principal no te da. Tened cuidado una vez que vosotros seleccionéis un texto y os vayáis al modo lectura, que seguirá mostrando, cosa que a mí no me gusta, las características del texto elegido. Por eso lo he metido en fundamental y no en esencial, porque si bien tiene la potencialidad de convertirse en un esencial, tiene unos errores que no puedo darle dicha categoría. Pasa algo parecido con Hover Editor, porque este plugin lo que va a hacer es sustituir, aunque para esto el core plugin Page Preview sí que tiene que estar activo, porque lo que hace, en vez de reemplazarlo totalmente, digamos que utiliza la base que va a ser Page Preview para darle nuevas funcionalidades, porque de esta manera, si nosotros tenemos un enlace cualquiera y sobreponemos el cursor ciertos segundos que nosotros queramos o pulsamos Control en el modo editor o fuente, no solo nos va a mostrar una previsualización de la nota sin que nosotros la abramos, sino que además, aparte de ver que la estética es distinta, nosotros vamos a poder editar la nota y no solo verla en modo lectura. Mirad, habéis visto, en tiempo real se modifica. No solo eso, sino que tiene otras opciones, como que puedes, si quieres, fijar la nota aquí, puedes colapsar el título y la ruta o no, minimizar. Muy útil este plugin. Con el plugin Update Time on Edit, nosotros vamos a poder visualizar en formato de marcas de tiempo, de fecha y de hora la creación y la última modificación de una nota determinada. Y esto es muy útil para saber de un vistazo dicha información, pues de otro modo lo que nosotros tendríamos que hacer sería irnos al explorador de archivos, irnos al archivo y sobreponer el cursor, y así ya estamos viendo que nos pone Last Modified y Created. Pero la pregunta es, Víctor, ¿por qué a ti personalmente te gusta que esté en todos lados? Porque si os habéis dado cuenta, yo lo tengo para todas las notas, menos para algunas plantillas. Esto es muy útil para cuando compartes ciertas notas con terceros o simplemente las compartes contigo mismo por una nube, como yo que la estoy compartiendo por Google Drive. A veces pueden aparecer errores en la sincronización y de esta manera rápidamente eres capaz de ver la última vez que se modificó una nota para ver si concuerda con la verdadera fecha de la última vez que abriste una nota y la modificaste, porque a veces así vas a poder dilucidar de mejor manera si ha habido un problema en la sincronización o no. Y así cuando te vayas también, por ejemplo, al core plugin, un plugin principal, File Recovery, y de repente te vayas a poner una nota con todas sus versiones, aquí están todas las versiones de la nota escogida, ver si cuadra la hora a la que se guardó la instantánea o la versión de la nota con la última vez que te pone que se modificó dicha nota. Si bien es cierto que Obsidian tiene su propio corrector ortográfico, yo también suelo tener activo y suelo utilizar Language Tool Integration, porque no solo es un corrector ortográfico que a veces puede funcionar mejor, sino que además también es un corrector gramatical avanzado y por tanto posee ciertas ventajas que no posee el corrector nativo ortográfico de Obsidian. Por ejemplo, activándolo en
En el hipotético caso de que la palabra outline, porque es una palabra inglesa y no es española, de verdad estuviera mal, me saldría un subrayado, por ejemplo, en el corrector ortográfico normal y tendría que darle clic derecho, buscar la opción y darle, por ejemplo, Add to Dictionary o escoger la opción que me diga. En cambio, aquí es mucho más sencillo porque le doy directamente clic y es mucho más fácil escoger la opción que yo quiero seleccionar. Y bueno, no quiero alargarme, que yo ya tengo una video lección al respecto explicando las dos diferencias entre estos dos correctores. Con Hotkeys for Specific Files nosotros vamos a poder abrir notas específicas gracias a un atajo de teclado, y cada archivo con un atajo de teclado va a poseer un comando específico. Y además con ciertos plugins puedes tenerlos en formato de iconos por aquí. Entre ellos Commander, sí, ya hemos visto qué hace ese plugin. Si nos vamos a los ajustes de Hotkeys for Specific Files, nosotros aquí vamos a darle todo el rato a crear para que se nos cree esta nueva opción en el cual vamos a escoger el directorio, la ruta, el archivo que nosotros queremos crear, y una vez que nosotros, gracias al autocompletado, elijamos las carpetas en las que se encuentra el archivo Markdown, la típica nota de Obsidian, podemos irnos por ejemplo a Community Plugins, instalar y configurar Commander, darle a opciones y donde ponga Ribbon, por ejemplo, podríamos darle a añadir el comando y elegir el comando con la nota a crear, que por ejemplo puede ser mi bandeja de entrada. Y desde esa manera, desde Commander o desde ajuste y apariencia, podemos configurar la cinta de comandos izquierda, Ribbon Configuration, y podemos ponerlo. Y de esta manera, por ejemplo, ya podríamos tener en nuestra cinta de comandos izquierda un icono personalizado que cuando cliquemos se nos abra una nota específica, en este caso mi bandeja de entrada. Y como es un comando, lo que yo suelo hacer es irme a Hotkeys, escribir el comando bandeja de entrada y ponerle un atajo de teclado, y ese atajo de teclado lo que me permite es asociarlo de tal manera de que puedo acceder de manera mucho más rápida y no necesito dicho icono de tanto que utilizo este atajo de teclado. Con este plugin vamos a poder crear diagramas y bocetos rápida y fácilmente. Algunos rápidos ejemplos es un boceto para explicar cómo funcionan las redes tróficas en ecología y su estabilidad. He llegado a hacer varios problemas en ciertos seminarios y en ciertas prácticas de ciertas asignaturas, y no creáis que se tarda tanto, porque se tarda un poquito más que escribiendo a mano, pero el que pueda estar dentro de Obsidian hace que la ventaja sea mucho superior a utilizar el papel. Mirad qué bonito esquemático, y créanme que es mucho más rápido de lo que pensáis crear estos bocetos. Y aunque como yo seas un friki y gastes muchísimo tiempo en crear muchas formas, luego lo puedes guardar en tus bibliotecas, y de esta manera sí puedes tardar, yo que sé, 10 minutos en crear esta célula, pero si de repente coges, la guardas y la expulsas, no tardas más de un segundo en meterlo y no tardas más de 5 segundos en crear esto que acabo de crear yo. Además que su creador, ZSlots Visual Personal Knowledge Management, tiene una pedazo de canal en YouTube con muchísimas videolecciones al respecto de cómo utilizar Excalidraw, ya que es su creación, él es el autor de este plugin, y creedme que así podéis exprimir este plugin al máximo, por no contar de que sube vídeo cada 2, 3 o 4 días y actualiza Excalidraw cada semana mínimo, y tiene una cantidad de scripts Obsidian absurdo. Y los scripts, para que os hagáis a la idea, son como fragmentos de código que os añaden nuevas funcionalidades a lo que ya tenemos de base. Es una auténtica locura. Si tú creas notas en Obsidian que te sirvan como base o como plantilla para crear otras, recomiendo que utilices Templater, este community plugin en vez del core plugin. Templates, ya que hace lo mismo pero tiene muchas menos funcionalidades que Templater. Y gracias al plugin nosotros vamos a automatizar la creación de notas según una estructura prefijada, que en este caso van a ser cada una de todas las plantillas que nosotros tengamos. Os podría enseñar todas las plantillas que tengo, pero lo que voy a hacer va a ser mostraros para qué lo utilizo y no cómo lo utilizo. Lo utilizo para crear mis elementos o notas con los metadatos de un videojuego. Todo esto se rellena gracias a que previamente he puesto una plantilla. Lo mismo pasa con mis series, con mis películas, que tienen sus propias plantillas para que se rellenen los valores de las propiedades según la obra escogida. Lo mismo utilizo para yo saber qué vídeos tengo a guionar según su estado, cuáles están empezados pero que todavía falta
por guionar, qué vídeos ya he grabado pero que están a editar y bueno, os podéis hacer una idea. Aparte de que también lo utilizo para el seguimiento de mis hábitos según cada semana o según cada mes. Por ejemplo, esto hice la semana pasada, esto tengo de este mes, etc. Utilizo también Templater para incluir mis plantillas de los días del mes, de las semanas del mes o incluso del año. Además de que las videolecciones de Obsidian y de Anki y de cualquier vídeo de YouTube las tengo de tal manera de que directamente las puedo incrustar y crear con él un gran contenido estructurado dentro de las notas de Obsidian referente a los vídeos, y aunque como veáis no tengo casi contenido, así por lo menos ya tengo la estructura y luego me va a permitir, gracias a los metadatos de dicha plantilla, escogerlos con DataView. DataView es un plugin que cambió la manera en la que yo utilizaba Obsidian y más específicamente cambió la manera en la que yo le doy el formato a mis notas dentro del Front Matter. Es que cuando descubres el potencial que tiene este plugin y te dignas a utilizarlo, aprendes de que existen los metadatos, qué metadatos crear, qué valores darle a cada propiedad, ya que según tus acciones vas a crear un caldo de cultivo propicio para poder filtrar mediante estas consultas o queries con DataView ciertos elementos. Y así tú vas a poder crear bases de datos personalizadas a tu gusto de manera rápida y sencilla. A lo mejor sencilla no, pero si sabes cómo hacerlo, rápida. Y os quiero mostrar que sí, que yo utilizo Templater y otros plugins para crear los elementos de mis bases de datos, como pueden ser mis películas. Pero yo utilizo DataView para que lea todos los metadatos de todos los elementos y me filtre según como yo quiera en esta consulta de aquí las películas específicas que, por ejemplo, en este caso pueden ser las películas que ya he visto. Puedo tener, por ejemplo, las películas que no he visto. Puedo incluso tener las películas que he visto pero que me han parecido una mierda. Por favor, haters, no os metáis conmigo por ver estas dos cosas de aquí. Bueno, a lo mejor con lo de mierda me he pasado. Con DataView puedo hacer lo mismo para mis videojuegos, puedo hacer lo mismo para el contenido que utilizo yo para hacer los vídeos, según sean, por ejemplo, vídeos a guionar, vídeos a guionizar prioritarios y empezados, aquellos que ya tienen guión y tengo que grabarlos, aquellos editados porque ya están grabados, aquellos que ya están editados pero que necesito hacer la miniatura para poder publicarlos en YouTube, aquellos que ya están completados. Creo que me entendéis. Y otro ejemplo puede ser este, el de crear una consulta para que me coja de todos los días de una semana y dos metadatos que puedo tener, como pueden ser cierto tipo de respiraciones o si he escrito mis sueños, poder verlo mediante emoticonos si estoy cumpliendo los hábitos que me propongo. No sé si utilizáis mucho las matemáticas en Obsidian y sabéis siquiera lo que es LaTeX o lo que es MathJax, lo que es un entorno matemático, pero yo te voy a decir que si tú utilizas LaTeX en Obsidian o quieres utilizarlo, con este plugin rápidamente escribiendo 2 veces el signo de dólar puedes previsualizar a la vez de que creas tus fórmulas matemáticas cómo va quedando, y creedme que los atajos de teclado es que son increíbles, son súper intuitivos, eso que yo no tengo ni idea de cómo utilizar LaTeX. Toca hablar de Search on Internet o buscar en Internet en español, y yo lo tengo configurado para que me muestre Google y YouTube. ¿Cómo que me busca? A ver, te lo explico. Imagínate que yo estoy en un texto cualquiera de una nota cualquiera y yo quiero saber información desde Google referente a la palabra etiquetas. Tanto en el modo lectura como en el modo edición, yo puedo directamente seleccionar el texto que quiero y darle a Search on Google para buscar en mi navegador predeterminado el texto que he escogido, tanto en Google como para YouTube, y para eso utilizo este complemento. También a veces lo utilizo porque si estoy escribiendo en inglés y no sé lo que significa, directamente podría darle clic derecho y buscar con Google Translator, con Google Reference, con DeepL, etc. En mi sistema de tareas utilizo Reminder. Este plugin lo que me permite es tener tanto un icono que me va a mostrar todos los próximos recordatorios que tengo y me va a poner aquí su fecha, como me va a aparecer una ventana emergente que me va a decir, según la programación del recordatorio, oye Víctor, recuerda este recordatorio, recuerda este evento, y yo voy a poder escoger si quiero aplazar el recordatorio, si lo quiero marcar como que lo he hecho o que me desaparezca
dicha notificación y ya está. Y el último plugin que yo considero fundamental es MySnippets. Fundamental siempre y cuando tú utilices mucho el tema de los snippets. ¿Qué son los snippets? Son fragmentos de CSS, porque en vez de tener que ir a ajustes, appearance o apariencia, irte abajo del todo para que puedas ver todos estos snippets que son tuyos y, por ejemplo, si quieres recargarlos le das aquí, si quieres abrirlos en su carpeta dentro de la ruta de tu bóveda darle a este icono, o si quieres activarlos y desactivarlos cada 2x3 tenerte que meter específicamente aquí. En vez de eso tenemos un jugoso icono aquí en la barra de estado abajo a la derecha que si tú clicas de una manera mucho más fácil y compacta tienes aquí todos tus snippets y así es mucho más sencillo activarlos, desactivarlos. Tienes un icono para que se te abra el snippet en tu editor de código favorito, que en mi caso es Visual Studio Code, y tienes las mismas opciones que hemos visto antes. Puedes recargar tus snippets dándole aquí, puedes ir a la carpeta donde se encuentran tus snippets, pues hemos clicado y ya nos aparece la ruta. Podemos añadir un nuevo snippet, qué locura, directamente desde aquí poniéndole un nombre. Este va a ser el nombre del snippet, poniendo aquí su código de CSS y dándole a Create Snippet. Y no solo eso, sino que lo tengo configurado para que directamente se me abra mi editor de código una vez que lo he creado y ya está todo ubicado. Madre mía, esto es increíble. Ahora entramos en la sección o en la categoría de los plugins utilizados para mi diario personal. Utilizo tanto estos plugins para crear notas diarias, semanales, mensuales o anuales, y la utilidad que yo le doy a mis notas de mi diario son para escribir los sueños que suelo tener cada día, ponerme 1, 2, 3 o hasta 4 hábitos a cumplir cada día, una sección para agradecer y centrarme en lo bueno que me pasa y otra sección para poner apuntes varios sobre el día. Y esto de los apuntes varios parece una tontería, pero yo me he dado cuenta de la verdadera importancia que tiene el hecho de expresar tus emociones, tus sentimientos, tus preocupaciones o cualquier cosa que estás rumiando, porque al plasmarlas en este sitio, digamos que delegas esa carga que tú tienes o que te pones en una simple nota. Entras en un estado de calma mental y si inconscientemente tienes ganas de pensar en ello de nuevo en el futuro, sabes que puedes acceder a esa información en un sitio específico, en este caso en tus notas diarias. Y además no solo eso, sino que si me voy a mi revisión semanal, veis que tengo ciertos objetivos a cumplir esta semana y la siguiente. Más o menos suele pasar igual con los meses, ya que tengo un seguimiento de mis hábitos y ciertos objetivos que me gustaría cumplir este mes. La sección que enlaza la bandeja de entrada es muy interesante e importante también. Y una revisión anual que me parece un tema muy apasionante, que en los últimos años estoy dándole vueltas cómo podría hacerlo bien, porque yo creo que si consigo implementar una revisión anual y mensual de la mejor manera gracias a Obsidian, creo que puede cambiar completamente las reglas del juego para mí. Voy a hablar del plugin Calendar, plugin que me permite tener este calendario desplegado, que a mí me gusta mucho tenerlo en esta barra o menú descolapsable derecho, el cual me muestra mis notas diarias según el día en el que nos encontremos. Con este color me dice que este es el día de hoy y cuando estoy en otro posee otro color. No solo notas diarias que si clico por ejemplo aquí que no existe nada, automáticamente se me crea gracias a una plantilla la estructura de la nota diaria, sino que lo mismo pasa si yo le diera a las semanas del año. Y como veis aquí arriba no solo se te crea con la plantilla según tú elijas en el propio calendario, sino es que encima además se te ubican donde tú quieres, que en mi caso las notas semanales se me van a la carpeta semanal de mi diario y las notas diarias se van a mi carpeta de notas diarias dentro de mi diario. Es que es todo perfecto. Además, gracias a estos puntos de los días o de las semanas me sirve para hacerme a la idea de cuán importante suele ser un día. No siempre tiene por qué ser así, porque según sueñe más o sueñe menos, puedo escribir más o menos, aunque el propio hecho de escribir muchos más sueños significa que he dormido seguramente mejor que los días en los que no he escrito casi nada, sino que hay días que no los voy a mostrar, que a lo mejor tengo 3 puntitos, 2 o incluso 4. Cuando un día tiene muchos puntos es porque he tenido mucha rumiación mental y muchas preocupaciones, y gracias a que lo he apuntado en la sección de apuntes de mi día, de la nota diaria de mi diario
contemporáneo, creedme que empiezo a escribir muchísimo texto y cuando yo quiera ver qué meses he escrito más o qué meses he escrito menos, puedo ir a estos días que tienen una gran cantidad de carga de información y revisar aquello que me estaba carcomiendo tanto la cabeza. Y el complemento Periodic Notes hace una sinergia increíble con Calendar. ¿Por qué? Porque no podemos aquí elegir notas mensuales ni tampoco podemos elegir notas anuales. Periodic Notes nos da esta posibilidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo ahora mismo pulsando Alt-D, es un atajo de teclado que me lleva al día de hoy, da igual la nota en la que esté. Si yo cojo y pulso mi atajo de teclado, me lleva al día de hoy. Lo mismo me pasa con la semana de hoy, con su mes asociado y con su año asociado. No solo se me van a crear sus notas correspondientes, sino que tengo atajos de teclado que me llevan a donde yo quiero ir. Y como apunte final voy a decir que utilizo Templater y DataView para este sistema de mi entorno de diario. Ya los he repetido, no voy a volver a hablar de ellos. Y no sé si algunos para el seguimiento de hábitos esperaban que yo utilizara Tracker o algún plugin del estilo, pero he conseguido sintetizar esta funcionalidad de seguimiento de mis hábitos y rutinas gracias a los plugins que ya poseo utilizando Templater y DataView para ello, porque al final del vídeo ya os explicaré cómo me gusta a mí el minimalismo digital, tener la mínima cantidad de plugins instalados y activados y hacer lo más sencillo cualquier sistema que yo tenga para que sea más sostenible al tener menos fricción, y que cuantos menos plugins tenga para algo, menos dependiente soy de ellos por si uno me falla. La categoría de consumir contenidos siempre me ha gustado que sea lo más pequeña y simple y manipulable posible, y por eso solo voy a hablar ahora de libros, series, películas y cortometrajes, videojuegos y, por qué no, cursos y talleres. Voy a empezar hablando del plugin Booksearch, en el cual nosotros, una vez que lo instalamos, configuramos como nosotros queramos, tenemos este icono, un icono en el que si nosotros clicamos podemos escribir, por ejemplo, El Principito, si me quiero leer el libro del Principito, y se me va a crear así una nota cuyo título es el nombre del libro, y gracias a una plantilla en la cual yo le he dicho qué propiedades quiero que se me rellenen con qué valores específicos del libro, pues así se me crea dicho elemento que va a parar a ir a mi base de datos del libro. Y lo interesante es que además la ruta a la que va a ir este libro es una ruta que yo he especificado, entonces se me crea la nota con todos los metadatos asociados y rellenados automáticamente, y encima se me va donde se tiene que ir. Increíble. Y no solo eso, sino que si me voy a mi nota de biblioteca, gracias al plugin Buttons yo puedo clicar, poner el nombre de la obra y volver a escoger dicho libro, y luego encima se me va a ir a parar a mi base de datos, y con DataView, como ya hemos visto antes, voy a tener todos mis libros que no he leído, libros que están por leer y libros completados. Y gracias al plugin Quick Add, mediante la paleta de comandos, o gracias al plugin Buttons, con botones, ahora después lo vamos a ver, vamos a poder ejecutar comandos que en mi caso sirven para añadir notas sobre series, películas, cortometrajes, videojuegos, mis cursos o talleres, cada una con sus metadatos específicos. Vamos a verlo. Con Quick Add, por ejemplo, quiero añadir una serie, que podría hacerlo directamente dándole a este botón, o lo que podría hacer es escribir aquí directamente Service, pongo una serie como por ejemplo, yo que sé, Wakfu, elijo entre todas las opciones, ya directamente se me crea la nota con todos los valores de cada propiedad. Lo mismo pasaría con los videojuegos, clico y pongo por ejemplo Pokémon Myth, en el caso de que existiera, le daría que sí que he jugado, me ha parecido bueno, le voy a dar un 8, se me crea la nota. Y quiero decir de paso que con Metadata Menu podemos conseguir todo lo antes expuesto de las bases de datos, en este caso es por ejemplo con los libros, mediante el Canvas de Obsidian. Por ejemplo, las 48 leyes del poder, estamos viendo que si nosotros activamos el plugin, utilicemos mejor esta nota para verlo. Mirad como aquí pone que tiene una prioridad media y que el estado está en progreso. ¿Por qué? Porque justamente está en la sección o en la celda en progreso, intersección con prioridad media. Pero si
si yo cojo y muevo esta nota, y para que veáis que es verdad, os voy a poner esta nota aquí, según nosotros la cambiemos, por ejemplo, a prioridad baja, que todavía no he empezado a leerlo en esta celda, automáticamente se me va a cambiar los valores de dichas propiedades. ¿Habéis visto? Decir que es un poquito complejo la configuración del plugin para conseguir esto y que este espacio lo patrocina mi futuro curso de base de datos, en el cual os puedo enseñar a cómo crear mis bases de datos de series, películas, cortometrajes, así que echarle un vistazo a la descripción. Y ahora en este espacio de tiempo os voy a explicar que me gusta mucho el minimalismo en todos los aspectos, incluso diría ya esencialismo, porque lo importante no es tener menos, sino lo esencial, lo que verdaderamente a ti te sirva. En el pasado tenía plugins para intentar consumir de mejor manera los vídeos de YouTube, utilizando por cada vídeo de YouTube una nota asociada. A día de hoy no hago eso. A día de hoy cojo la información que me da un vídeo de YouTube y la llevo a su respectiva nota. Si no existe, la creo. Si hay un vídeo que está hablando sobre la cetosis, pues cojo y en dicha nota correspondiente pongo la información de la cetosis. Porque como tenga que tener una nota por cada vídeo de YouTube que consumo, al final tengo muchas notas y encima inútiles para mí. Lo digo porque, por ejemplo, en el pasado utilizaba el plugin Media Extended para lo que os acabo de comentar de los vídeos de YouTube, y sí que probé un poco cómo utilizar Podnotes, otro plugin para procesar los podcasts y tomar notas a su vez en Obsidian, pero yo a día de hoy lo que mejor me funciona es consumir los podcasts mientras me doy un paseo. Que hay algún podcast que tiene muchísima información nueva, pues yo cojo y lo apunto todo en un grupo de WhatsApp en el que solo estoy yo, o en mi blog de notas del móvil, o lo apunto donde sea. Lo digo porque a lo mejor estos dos plugins a vosotros os pueden funcionar. Yo prefiero hacer lo que os acabo de decir, y eso ya al gusto del consumidor. Y decir que sí, que os estoy mostrando muchos plugins, pero creedme que he intentado eliminar los máximos y me he quedado para mí lo que de verdad me funciona, aunque sigue siendo muchísimo, pero es lo que hay. Atendiendo al mantenimiento de la bóveda, vamos a empezar hablando de Plugin Update Tracker, que esto lo que hace es mostrarte en formato de un icono en la barra de status el número de plugins con una actualización pendiente según las opciones de configuración. Nosotros clicaríamos y nos saldrían los plugins que nosotros tendríamos que actualizar. Además, nos vendrían con sus respectivas notas de actualización. Y en su configuración hay una opción que me interesa bastante, que pone Days until new plugin version are shown, es decir, los días hasta que una nueva versión del plugin se muestre. ¿Por qué? Porque imaginad que hoy, día 21 de noviembre de 2023, se actualiza Excalibur, por ejemplo. Pues a veces ciertas actualizaciones traen de por sí ciertos bugs, ciertos errores informáticos que en 1, 2, 3 o 7 días, por si acaso, se suelen arreglar, se suelen parchear. Y digo esto porque a mí no me gusta actualizar el mismo día que sale un plugin o una actualización de un plugin, porque a lo mejor no está del todo bien configurado o soportado, y de esta manera me aseguro de que cuando este plugin actualice automáticamente, aunque sea me muestre un plugin a actualizar, que sepa que ha pasado un número suficiente de días como para que la última actualización no tenga ningún problema. Para mantener limpia tu bóveda de imágenes que no están enlazadas a ningún sitio y de paso quitar peso extra o tamaño a tu bóveda, Clear Used Images es justamente el plugin que necesitas, y de esta manera lo único que tienes que hacer es clicar en el icono que te saldrá. Aquí clicas, esperas un rato a que este plugin busque en toda tu bóveda esas imágenes que no están enlazadas a ninguna nota, y te sale aquí un registro, un log, con todo lo que ha pasado cuando se ha iniciado la limpieza, donde se han enviado. En este caso ha sido a la basura o a la papelera de reciclaje del sistema, y cuando se ha completado le doy a close y ya está, todos felices. Cabe destacar que si una imagen no está enlazada a ninguna nota, muy posiblemente un 99,9 periódico de las veces es que es inútil y no está siendo usada, y no creo que la uses. Algo parecido para limpiar imágenes
pero con archivos multimedia u otras notas de Obsidian, es el plugin Find or Faint Files and Broken Links, en el cual una vez que nosotros lo tenemos habilitado, nos vamos a la paleta de comando y escribimos el nombre del plugin, podemos ver todas sus opciones. Podemos darle, por ejemplo, a que encuentre archivos que están vacíos, Find Broken Links. Aquí sí que nos ha encontrado la existencia de qué enlaces a una nota que no existe en relación con qué notas están enlazadas que sí que existen. Esto es interesante porque la mayoría de veces sí que es cierto que, por ejemplo, me gustaría hablar del Dosha Pitta y del Dosha Kapha, de la Ayurveda, pero no me ha dado tiempo y de esta manera tengo pendiente crear estas notas y rellenarlas con mi contenido. Pero es que hay veces, como por ejemplo estas, que es que la nota Knowledge Sources a mí no me interesa, la quiero borrar porque ya tengo una sustituta mucho mejor y en el pasado, esto es verdad, se me olvidó borrarla. Entonces puedo ir a esta nota, la única nota que tiene esta nota vacía que no existe, y donde vea que está el enlace lo elimino y ya está. La próxima vez que ejecute el mismo comando, esto ya no me va a aparecer. Los demás sí, porque siguen estando, pero este no, porque la única nota que hacía referencia a esta otra nota que no existe todavía ya no va a existir. Entonces esto no existe. Entre otras opciones que nos da este plugin, si de verdad tuviera yo Broken Links, enlaces rotos, no solo nos lo encontraría, sino que después podríamos directamente borrar estos archivos que están creados pero que no tienen nada de texto. No me busca a mí, o sea, no me sale absolutamente nada en esta opción porque en mi caso no tengo, y por eso en mi caso tampoco puedo utilizar esta opción. Y una vez después de 5 minutos por lo menos que ha buscado en toda mi bóveda cuáles son los archivos vacíos, los empty files, son archivos en los que si tú entras vas a ver que no hay nada escrito, menos este front matter que se debe al plugin Update Time on Edit, son archivos que no tienen nada de texto. Pues en la paleta de comandos, después de que se me cree la nota con dichos archivos, puedo directamente darle a borrar. Para en vez de estar yendo uno a uno y dándole a borrar, en la paleta de comandos con esta opción me pregunta si de verdad quiero borrar en la basura del sistema estos 22 archivos, le doy a confirmar y como habéis visto ya están borrados, tanto archivos Markdown como algunos .docs. Y de paso borras esto y si quieres borras esto. Y un plugin que todavía no me llega a funcionar del todo bien porque creo que mi bóveda es muy grande y todavía no he podido probarlo es Janitor. Si este plugin de verdad funcionara, lo que nosotros podríamos hacer sería buscar archivos huérfanos como el plugin anterior, o vacíos como el plugin anterior, o archivos grandes. Imaginad algún PDF que te pese, yo que sé, más de 50, más de 100, más de 500 megas, notas caducadas según un metadato que pongas tú, y así se vería con esta estética. Simplemente tendréis que darle o a la paleta de comandos y escribir Janitor, o simplemente tendréis que darle a este icono de esta cinta de comandos, clic, Janitor is scanning Vault, Janitor está escaneando vuestra bóveda, y aquí abajo en the status bar, la barra de estado, cuando se complete este texto dejará de existir y os aparecerá una ventana emergente. Madre mía, mientras estaba grabando, Janitor ha hecho lo que tenía que hacer y no ha tardado tanto como esperaba. Madre mía, hoy es mi día de suerte. Como estáis viendo, este es el popover, esta es la ventana emergente que sale cuando Janitor escanea toda la bóveda y te da los resultados que nosotros queremos pedirle. Podemos ir seleccionando aquellos elementos que nosotros queremos eliminar. Creo que os hacéis a la idea, y luego podríamos darle a la basura de Obsidian o a la basura del sistema para que se vayan allí, o directamente darles a borrar. Delete, que se borrarían de manera permanente. Empezando a hablar de la categoría de los plugins para una personalización del entorno de Obsidian, estética, funcional, vamos a hablar de los banners. De los banners puestos gracias al plugin Banners, que lo vas a instalar, lo vas a configurar y te va a permitir poner banners, incluso gift, en tus notas de Obsidian. Y también les podrías añadir tu propio icono a dichos banners. Con el plugin Buttons nosotros vamos a crear botones en nuestras notas de Obsidian, como ya vimos por ejemplo en nuestra base de datos de películas, de series, de videojuegos o biblioteca, base de datos de libros, en el cual se nos va a ejecutar un comando que nosotros tengamos. En este caso va a ser el comando de Quick Add llamado añadir película Add Movie. Entonces lo que yo voy a hacer una vez que lo
lo clico es elegir el nombre de, por ejemplo, la película en nuestro caso. Ponemos Garfield, por ejemplo, la película de 2004 y ya se nos añade automáticamente. Para añadir colores a nuestros bloques de códigos, Editor Syntax Highlight es el plugin que vamos a utilizar y de esta manera, por ejemplo, si nosotros vemos nuestro front matter va a ser mucho más bonito con respecto a si no tenemos el plugin habilitado, y lo mismo va a pasar con los bloques de código. Mirad cómo se verían una vez que nosotros activamos y habilitamos el plugin. El formato normal y el formato Markdown no cambia, pero el HTML, el CSS, JavaScript y cualquier otro bloque de código se va a ver mucho mejor. Y aquí voy a volver a hacer hincapié en el plugin Commander, Hotkeys for Specific Files, Recent Files, Setting Search y Quiet Outline. Y la última categoría la voy a llamar Otros, porque es como un cajón desastre de aquellos plugins que no tienen ninguna temática principal importante y que a su vez no son ni esenciales ni fundamentales. Tengo que decir que los tengo activos, pues aunque pueda incluso tardar un mes en usarlos, yo creo que los veo interesantes y útiles, y por muy específico y puntual que sean las soluciones que me aportan, no está de más tenerlos. Y vamos a empezar con Emoji Shortcodes, ya que este plugin nos va a permitir insertar rápidamente emojis en nuestras notas, poniendo por ejemplo 2 puntos y el nombre del emoji en inglés, por ejemplo whale para una ballena, 2 puntos smile para el emoticono sonriente, etcétera. De esta manera nosotros podemos insertar los emoticonos sin que nuestras manos salgan del teclado. Y una sinergia interesante con el plugin anterior es Emoji Toolbar, en el cual nosotros, una vez que lo hemos instalado y habilitado, con un atajo de teclados cualquiera vamos a escogerlo y de esta manera se nos va a abrir una ventana emergente en la cual nosotros vamos a poder elegir el emoji o emoticono que queramos, y en la barra de búsqueda, si nosotros sabemos por dónde van los tiros en inglés, podemos seguir buscándolo, porque por ejemplo si ponemos whale, lo mismo con las ballenas, o lo mismo para el emoticono de la sonrisa, y encima aquí abajo nos va a mostrar cómo se llamaría, y este por ejemplo sería 2 puntos green. Entonces, usando Emoji Shortcodes 2 puntos green podemos acceder. Digamos que uno es la manera más rápida posible y el otro te chiva el código que tienes que poner. También tengo aquí el plugin Advanced URI, que tiene ciertos modos avanzados para Obsidian. Simplemente os voy a enseñar el único ejemplo para el que yo lo utilizo, que es que en mi dashboard o página principal o nota principal tengo un enlace, no a una nota ni a internet, sino un enlace a mi nota diaria. Es decir, que lo que hace es abrir un comando que se llama Open Daily Note gracias al plugin Periodic Notes, el cual si lo clico me lleva a la nota diaria, y si clico aquí también. Esto creado gracias a Advanced URI. Para abrir sitios web dentro de una nota de Obsidian a nivel de panel más pantalla completa posible, vamos a utilizar Custom Frames. Por ejemplo, yo lo tengo configurado de tal manera de que tengo un comando para que me abra ChatGPT, y de esta manera, como estáis viendo, es como que estoy dentro de internet, dentro de un panel o de una pestaña cualquiera de Obsidian, y sería meter mi usuario, ya podría utilizarlo dentro. Y una vez que meto mi usuario podría utilizar aquí ChatGPT. Y lo interesante de esto es que viene muy bien si nosotros somos capaces, mediante Commander o Ribbon Menu, tener un icono para clicarlo y que se nos abriese directamente en una nueva nota. Con Homepage, tras iniciar Obsidian, una nueva nota o una nueva mesa de trabajo escogida previamente se te va a abrir. Y esto es útil si tú tienes una dashboard o nota principal, un índice general de tu bóveda. De esta manera, cada vez que reinicies Obsidian se te va a abrir. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, aunque a día de hoy no me interesa mucho dicho plugin, pero yo lo he utilizado mucho y a lo mejor en un futuro lo sigo utilizando. Y ahora que estoy recargando Obsidian, vamos a ver cómo lo he configurado de tal manera de que se me tiene que abrir esa nota, la nota en mi caso de dashboard de Pictólogo, mi nota principal, que sinceramente no la utilizo mucho a día de hoy. Y como estamos viendo, en vez de abrirse reglas de Markdown, que es lo que se debería de abrir, se me ha abierto esta nota, pero lo que hace es, mirad la flecha, es que en realidad sigo guardando la información, porque nada más iniciarse Obsidian se abre la nota, entonces siempre puede volver atrás. Es más, tú lo que puedes hacer es irte a Recent Files, archivos recientes, y puedes ver aquí cómo verdaderamente, aunque tengas esta nota como la última, antes estaba esta. Si queréis una versión mejorada del Quick Switcher o del intercambiador rápido de notas de Obsidian, Quick Switcher Plus Plus es la opción a elegir, porque no solo te va a permitir, de hecho vamos a verlo incluso por
la paleta de comandos. No solo te va a permitir ir a la nota que quieres, sino ir a la sección gracias al título del encabezado, la nota que quieres. Por ejemplo, si escribo aquí listas, me está buscando todas esas notas que tienen de alguna manera la palabra listas, y si yo clico me va a llevar no solo a la nota, sino a la sección de dicha nota. Y también tiene su respectivo icono en la cinta de comandos. Con el plugin Mindmap podemos generar un mapa mental utilizando el contenido de una nota, por ejemplo encabezados o listas. Imaginad que yo estoy en esta lista sin numerar, voy a la paleta de comandos, escribo Mindmap y le doy a Preview the current note as a Mindmap. Por ejemplo, tenemos esta nota llamada hoja en sucio con una serie de lista numerada, y como estamos viendo aquí, así se va a ver en la nueva pestaña del plugin Mindmap este mapa mental. Y si tuviéramos sobre todo encabezados, así se vería. Y una de las opciones interesantes es que si le damos a los tres puntitos más opciones o more options, le podemos dar directamente a copy screenshot o que guarde una captura de pantalla, directamente la podríamos pegar y así se vería con poca calidad, pero esto en las configuraciones se podría modificar. Y por último tenemos Enhanced Copy Note, en el cual nosotros vamos a poder, yendo al explorador de archivos de Obsidian, darle clic derecho a una carpeta y darle a Copy Folder para replicar esta carpeta con todos sus archivos, o clicar en una nota y volver a dar a Make a Copy y replicar ese archivo Markdown, esa nota de Obsidian. Esto puede ser útil si te interesa copiar notas, pero creo que puede ser interesante para que de un mismo contenido hacer varias réplicas y cada una va a tener un matiz distinto y por tanto puedes hacer distintas versiones utilizando para ello una misma nota. Estos son casi todos los plugins que estoy utilizando actualmente, el 95% de los que estoy utilizando. Evidentemente unos los utilizo más, otros los utilizo menos. Decir que también estoy en un modo experimental. Bueno, es que la vida es cambio, la vida es contingencia y por tanto hay muchos plugins que he probado pero que no os he enseñado, que tengo pero los uso tan poco que no os he enseñado, otros que creo que os puede servir mucho porque yo en el pasado lo utilicé, pero aunque a día de hoy no lo utilice, creo que es necesario y es un deber moral el daros dicha información. Y mi idea es en el futuro volver a hacer este vídeo o esta video lección para poder tener esta información actualizada, para que de esta manera no tengas que invertir tanta energía en aprender a utilizar dichos plugins en caso de que yo crea que no son interesantes o necesarios para ti, e incluso puede que algunos ya estén integrados de manera nativa en Obsidian. Remarcar otra vez que me gusta lo más esencial y lo más mínimo de todo, y por eso no utilizo ni Podnotes, ni el plugin tracker, ni cosas por el estilo, porque con los plugins que ya tengo puedo hacer ese sistema que me funciona, y cuantos menos plugins, menor puede ser el error acumulativo y más sencillo, con menos fricción, más sostenible va a ser seguir teniendo esos flujos de trabajo. Como la comunidad de Obsidian siempre está creciendo, así lo hacen los plugins de la comunidad que crea y comparte dichos plugins gratuitamente, y por eso me gustaría hacer este tipo de revisión de los plugins a nivel anual, siempre y cuando haya un gran interés por vuestra parte. Recomiendo mirar el comentario fijado y la descripción para que veáis las videolecciones referentes. Y ya está. Gracias por vuestro tiempo. Nos vemos. Adiós.